Pues lo que voy a compartir en esta mañana tiene que ver con la historia de José. ¿La mayoría aquí conocéis la historia de José? ¿Sí? Ok. Vale, pues vamos a ir a Génesis, capítulo 37. Del 37 al 46 más o menos, aunque hay alguna historia ahí que sucede en paralelo, pero más o menos son los capítulos en donde está esta historia. Así a modo resumen, José era un jovencito, fue el último de su casa en nacer. El padre lo tuvo con edad avanzada, ya mayor, ya casi abuelito o abuelito. Entonces era su favorito. Cuenta la historia que el padre siempre estaba pendiente de José, de que no le faltara de nada. De hecho, mandó a hacer una vestidura, unas ropas especiales que se lo pusieron. Voy a hacer el resumen de la historia y después vamos a ir sacando las diferentes enseñanzas que quiero compartir. Pero tal era el amor del padre hacia José que los hermanos, pues evidentemente, pues al final siempre tienen celos, ¿no? Y estos hermanos llega un día que tienen un complot, no solo para hacerle la vida imposible o hacerle alguna jugada de estas, algunas trampas de esas, los que tenemos hermanos o hermanas, pues sabemos de qué va eso. O porque las hemos hecho las trampas a otros o porque nos las han hecho, ¿verdad? Pero fueron mucho más allá, querían quitarle la vida. Aparece uno de sus hermanos en su defensa, diciendo no seamos tan brutos, tan macabros, sino que dejémoslo con vida. Entonces lo venden a unos mercaderes, estos mercaderes lo venden al jefe de la guardia egipcia. Ahí sucede una situación con la mujer de este general, entonces José es mandado a la cárcel. Y después en la cárcel, pues Dios lo usa, le ponen responsabilidades, de tal forma que una de las personas es liberada de la cárcel por interpretación de un sueño de José, y a los 2 años a José le llama Faraón para pues tener, ¿cómo se dice?, la revelación de un sueño que tenía, que estaba preocupado, y esta es la revelación que Dios le da a José, que el mismo Faraón se sorprende y le pone por gobernador, en un puesto importante. Después José, hay una época de mucha hambre, entonces los hermanos de José vienen a Egipto a pedir comida y se encuentran con José. Entonces José hace una serie de historias ahí, que hoy no vamos a estar mucho en esa parte de la historia, pero como que les prueba a los hermanos, ¿no? Para ver si decían la verdad, si era verdad que su padre estaba vivo, si era verdad que eran sus hermanos, etcétera, etcétera, hasta el final de que no solo la familia y el encuentro de José se restaura y hay perdón, sino que de repente viene una bendición enorme al resto del pueblo de Israel. Entonces es la historia que hoy vamos a estar viendo. Entonces, para empezar, vemos quién es José. Vamos a ir a Génesis 37, versículo 1, si me lo podéis poner, porque aquí en el púlpito no me caben las dos cosas. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa y mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Es decir, otro motivo más para tener celos de José, el chivato de la familia. El que no nos deja hacer las cosas a nuestra manera, a espaldas de nuestros padres. Se llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y el 4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, le hablarían, pues, como se habla el español, ¿verdad? Cuando estamos así un poco tensitos, no le tendrían respeto, le burlarían, le tendrían algún mote seguramente. Y lo triste es que esto pues a veces en las familias pasa. Y a veces los padres se enteran, otras veces los padres no se enteran. Y los hijos sufren. Pero lo triste es que sea dentro de la familia. Una cosa es que vayas al cole y te hagan bullying y otra cosa es que en tu propia casa te hagan bullying. Entonces, imaginaos 17 años soportando a sus hermanos, porque además no eran familia de uno o de dos, eran de unos cuantos, ¿no? Pero aquí sacamos la conclusión de que nosotros somos el hijo pequeño de Dios, cada uno de nosotros.
somos el favorito. Y siempre va a haber gente que va a venir a traer distracciones, a levantar falsos testimonios, a tener envidias. Y esto no solo sucede fuera de la iglesia, sino que a veces dentro de la iglesia también. ¿No? De que tú no has alcanzado una cosa y a veces te entran los celos de, mira qué bien canta, ay, mira qué bien hace esto, ay, que siempre está con los pastores, ay, que no sé qué. Y esas cosas a veces, aparte de que a uno que habla así, le daña también el que no está escuchando eso, pero están cayendo esas maldiciones o esas palabras a esa persona. Y como hijos de Dios muchas veces nos pasa esto, ¿no? Pero en Juan 3:16 dice, de tal manera nos amó que dio a su único Hijo para que todos nosotros tengamos vida eterna. De tal manera nos amó ¿a quién? A todos. Dios amó a todos como si fuéramos su último hijo, el favorito. Y por ese amor del favorito dijo, pues voy a dar mi favorito, al favorito de favoritos, a Jesucristo. Dio a Jesús para que muriera en la cruz, para que nosotros tuviéramos vida eterna con Él. Porque lo que más le dolía al papá de José, a Israel, era precisamente el ¿y si lo pierdo? ¿Y si se va? ¿Y si le pasa algo? Pues después lo vemos, que el padre pasa por una situación de duelo tremenda porque se le murió el favorito. Eso es como cuando tienes una mascota y se te muere, es como... Bueno, depende de lo que te hayas encariñado, ¿no? Si tienes al perro ahí solo de vigilante no pasa nada. Pero si estás todo el día durmiendo con el perrito y sacando el perrito y al final se nota. Y con los hijos más todavía. Y para la mamá más todavía, porque hay un nexo especial. ¿No? Yo a veces lo pienso y cuando me toca llevar a Melissa a comprar, que además ahora ya conduce la moto esta que va corriendo por todos los lados, tienes que ir con 1000 ojos. Y muchas veces voy pensando, ¿y si le pasa algo? ¿Y si no estoy atento? ¿Y si cruza el paso de cebra y no me doy cuenta? Porque piensas que es lo más importante. Y Dios siempre está así. Lo que pasa es que Dios también deja que nosotros maduremos. No va a estar siempre todo el rato protegiendo. Porque el papá que autoprotege demasiado, al final luego llega un momento que el hijo se quiere independizar y no puede. Porque no sabe enfrentarse a los problemas de la vida. Y José justo estaba llegando a esa edad que para nosotros es la edad de independencia, los 18 años, los 17 años. Y vemos aquí otra cosa, que el papá le da la túnica de colores. La túnica de colores es el ropaje celestial, es la armadura, es los talentos, es los dones. Es las cosas que a Dios le gusta que nosotros podamos hacer notar a los demás. Es las cosas con las que nosotros podemos ser luz. Es las cosas que uno no... ¿Por qué el padre no le regaló una túnica negra? ¿Por qué no? Además el negro ahora se lleva aquí moderno, los escenarios todo de negro, los coches negros, los cristales tintados del coche negros. ¿Por qué no negro? Pues negro muchas veces, y en esa época sobre todo, era el color de la tristeza. Y le puso una túnica de todos los colores. Y tú dirías, ay, qué cursi, seguro que sería de Agatha Ruiz de la Prada. Pero no, era la forma de decir, este es mi escogido, este es mi favorito, este es el que más tiene que deslumbrar de la familia, es el que tiene que hacerlo lo mejor, es el que no le puede pasar nada, es el que tiene que denotar. Y Dios es lo que espera de nosotros. No espera que haya unos más favoritos y otros menos favoritos, es que todos, a sus ojos, somos todos iguales. Pues dice la Biblia que Él no es un Dios que haga acepción de personas. Ayer veíamos una película, Wonder, y es la historia de un niño pues, que tiene deforme la cara por una situación de genes y tal, y ves cómo el niño realmente lo pasa mal en el colegio. Y hay una frase que dice, no sé si la voy a decir igual, dice que su mamá le decía, si estás incómodo en un sitio, imagínate dónde te gustaría estar. ¿No? Y el niño se imaginaba, todos le estaban mirando con cara rara y él se estaba imaginando que todo el mundo le estaba aplaudiendo. Y muchas veces como hijos de Dios pues nos pasan situaciones así, en las que somos un bicho raro, en que la gente, y más ahora que la sociedad va cambiando, diciendo eres un loco por creer en la familia, eres un loco por creer en el matrimonio, eres un loco por creer en el hombre y en la mujer, eres un loco por muchas cosas, ¿no? Pero que están en la palabra. Y eso nos hace tener la túnica de colores, una túnica que otros la van a criticar, pero simplemente por simpatizar con los que están a su alrededor.
Pues muchas veces, y de hecho en esta película se veía, ¿no? Cuando tú estás en el instituto hay amiguitos que se te hacen tus amigos, pero luego se van con el malote de la clase por quedar bien, ¿no? Y te dejan mal y te insultan por hacerse amigo del malote para que no se meta con él. Y a veces es así. A veces hay personas que realmente están deseando nuestra posición, pero por no decantarse, por no irse a ese lado, pues lo más conveniente es juzgar, es criticarlo. Dice en Efesios 6:13, ¿lo tenemos? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Al final de esta historia vamos a ver la firmeza de José, pero si él no se hubiera agarrado de Dios y Dios no hubiera tenido cuidado de él, no hubiera llegado donde Dios quería que llegase. Entonces, por eso digo que la túnica es esa armadura, son las cosas que nos da Dios. Es tus talentos, es tus dones, pero también las herramientas espirituales que Dios te ha dado. Porque yo si estuviera, ayer lo pensaba, digo, si hubiera yo sido José, no sé si hubiera aguantado. A lo mejor yo me hubiera quedado solo en el foso. O a lo mejor yo mismo me hubiera quitado la vida. Porque a veces las situaciones de la vida y cuando uno es cristiano y se define como cristiano para su familia, para los del trabajo, para esas situaciones difíciles que viene siempre alguien y, ¿no decías tú que eres hijo de Dios? ¿Y dónde está tu Dios ahora? Como le decía el ladrón a Jesús. Bueno, si eres el hijo de Dios, bájate, hombre, si lo puedes hacer. El seguir a Cristo, el seguir a nuestro Dios, no es algo fácil. El estar hoy aquí en la iglesia no es algo fácil. O hay otros que te dirán, bueno, eres un aburrido, que te vas los domingos a la iglesia, pudiendo ir a, no sé, a montar en bici, tampoco quiero ofender a nadie, pero a montar en bici, a jugar al hockey, a lo que se te ocurra. Pero José, para aguantar todo lo que tuvo que aguantar, es porque tenía una relación con Dios. Pues de hecho, más adelante lo vamos a ver. Dios no escoge a cualquiera. Si tú estás aquí es porque te escogió, porque eres su favorito. Amén. Y evidentemente otra parte importante es la que está en Génesis 37, del 7 al 11. No lo vamos a leer. Pero ahí José tiene un sueño, tiene dos sueños. Uno primero que se ve él como una espiga en el medio y todas las espigas alrededor y que las espigas se postraban y justo el número de las espigas eran sus hermanos. Y luego tuvo otro sueño también que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban hacia él. Y la conclusión que sacó es que eran sus padres y sus hermanos inclinándose a él. Entonces, él no fue prudente. Un error que cometió José fue quizás el comentar este sueño. Ya con todo lo que estaba viviendo ahí con sus hermanos, lo comentó y le dijeron, bueno, este es un loco. Ya lo que nos faltaba, José. Vas de listillo, eres el hijo bueno de nuestro padre y encima ahora nos dice que nosotros nos tenemos que postrar delante de ti, que nosotros tenemos que hacerte reverencia. Dice, no estás loco tú ni nada. Y el padre, cuando José le cuenta el sueño al padre, también el padre le dice, bueno. Pero también la Biblia dice ahí un versículo que dice, y el padre meditaba en lo que soñó José. Es decir, el padre tenía algo de revelación, creía que a lo mejor podía pasar. Y a veces cuando Dios nos da una palabra o nos da una palabra profética, a veces nosotros hacemos un poco como los hermanos de José, bueno Señor, ¿qué va a ser esto para mí? Estás equivocado, este profeta, esta persona que me ha compartido esto se ha equivocado. Pero ahí es cuando entra la fe, porque cuando tú tienes la fe en confiar de que algo viene de Dios, empiezas a orar por ello y empiezas a tomar pasos para que eso suceda. Pues después vemos que durante todos esos años José fue siendo preparado para llegar a que sucediera el cumplimiento de esos sueños, porque al final se cumple ese sueño. Y muchas veces Dios nos trae palabras o nos habla como iglesia o nos habla como individuos y no lo entendemos en ese momento porque dices, bueno Señor, ¿cómo me vas a poner aquí si estoy aquí y tengo un montón de problemas que pasar para llegar ahí? Es imposible. Pero ¿sabes qué? El otro día hablábamos, nuestro Dios es un Dios de imposibles, es un Dios de milagros.
Es como Moisés, ese encuentro que tiene, que el otro día nadie hablaba de Moisés, ese encuentro que tiene y dice, ¿cómo voy a ir yo a hablar con Faraón si encima era de mi propia familia el Faraón? Si encima no sé hablar, si encima soy tartamudo, no puedo pronunciar ni 2 palabras seguidas, no sé si se lo diría así, porque si era tartamudo tardaría mucho en hablar con Dios. Pero tuvo ese encuentro Moisés y Dios aún así lo utilizó. Porque Dios, en lo que más le gusta a Dios es en la debilidad demostrar su fortaleza. En tu debilidad mostrar su fortaleza. En las cosas que tú crees que no estás capacitado, Dios te puede demostrar que estás capacitado. Porque no lo haces en tus fuerzas, lo haces en sus fuerzas. Y quizás hay palabras que Dios te ha dado, quizás hay cosas que Dios te ha revelado acerca de tu familia y dices, ¡buah, eso va a tardar muchísimo! Pero la palabra profética requiere una acción. Y si tú no la emprendes, algunas circunstancias, como lo vamos a ver, fuerzan a que llegues a tu destino, porque Dios se encarga de eso. Eso es como Jonás. ¿No quieres ir a Nínive? Bueno, voy a coger una ballena y que te lleve de vuelta para Nínive, porque tienes que ir sí o sí. Y Dios es así. Dios espera que nosotros decidamos, pero llega un momento en el que Él fuerza nuestro rumbo. Pero hay a veces que nos resistimos, aun Dios forzando nuestro rumbo, forzamos el ir en contra de su rumbo y entonces ahí ya Dios no puede hacer, ¿no? En el versículo 11, en el capítulo, en el 37, 11, dice, y sus hermanos le tenían envidia. O sea, ya no estaban mosqueados, ya no solo le hablaban mal, sino que ahora ya sí que tenían envidia, sí o sí, diciendo, sin vergüenza. Entonces, en el versículo 13, Israel le dice a José, el padre, dice, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y respondió, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Aquí vemos una respuesta y muchas veces Dios está esperando esa respuesta. Dios trae el sueño, trae la visión, trae el llamado, trae lo que espera de ti, pero Dios espera que tú digas, heme aquí. Y que tengas la valentía que José tuvo, la valentía de irse a buscar a sus hermanos. No sé cuánto sería la distancia, pero yo pienso, como 15 hermanos o tantos hermanos que tenía José, más seguro que todos los amigos que estuvieran ahí, todo el complot que tenían armado de estarle haciendo bullying y tal, yo no me atrevería a ir donde estaban mis hermanos. ¿Ir yo solo, padre? ¿Me vas a enviar a mí yo solo? ¿El más pequeño? Con estos que están todo el día aquí y ahí no vas a estar tú para protegerme. Pero José no se puso en ese plan. José dijo, mi padre dice que vaya, yo voy. Eso es como ese encuentro que tiene Samuel con Dios, ¿no? Que le dice, ¿me has llamado? No, no te he llamado. Y se vuelve hasta que le dice al Señor, dice, heme aquí, Señor, envíame. Y a veces Dios está esperando y muchas veces no es que Dios retrase las palabras proféticas o las promesas o las oraciones confirmadas, es que Dios está esperando tu acción, tu decisión, tus pasos a que eso se cumplan. ¿No? Porque vas a ser maestro de escuela, pero si no vas a ningún estudio bíblico, ni te preparas, ni dices al pastor que tiene la intención de ser maestro de escuela, no vas a llegar a ser maestro de escuela. O es igual que los músicos, si ni siquiera vas a clases de la zambomba, pues nunca vas a estar tocando la zambomba en la iglesia, que no tenemos a ninguno. Pero es así, uno tiene que tomar acciones. Hay cosas que también, pues como decía, van implícitas en nosotros. Hay talentos y dones que hasta que uno no las pone en marcha no se da cuenta que las tiene y Dios está esperando a que las pongas. Si no intentas, si no pruebas, pero también hay alguien que está interesado en desanimarte. Y esa es la función del diablo, siempre va a estar diciendo, es que tú no puedes, es que tú solo, es que tú no vales, es que ni siquiera nunca has hecho una tortilla de patata, ¿para qué te ofreces a hacer una? Pero el caso es intentarlo, porque cuando Dios ve las intenciones de nuestro corazón, Dios nos respalda.
Pues eso es como David cuando ve a sus hermanos y a todo el pueblo asustado. Dice, ¿os estáis dejando que este gigante nos avergüence como pueblo de Israel si tenemos al Dios de Dios y al Señor de señores? Y David sería una cosa así. Y el gigante pues 3 metros, como el proyector de alto. Y este cogió una piedrita y con una piedrita, no fue la piedrita, fue la confianza en Dios lo que venció al gigante. Porque Dios tiene el poder para manipular todo lo físico y todo lo espiritual a nuestro favor. Bueno, el caso es que llega este jovencito ahí donde están sus hermanos y cuando le están viendo, en el versículo 19, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Hacen ahí todo el plan, a unos metros, diciendo, mira, ahí viene, es nuestra oportunidad, está sin nuestro padre, es la hora de cargárnoslo, es hora de destruir sus sueños, de que deje de soñar. Pues de hecho hay algún versículo que nombran algo así, no con esas palabras, pero que hablan así, que ya veremos dónde terminan sus sueños, ¿no? Y entra uno de sus hermanos, Rubén. Y Rubén a veces Dios pone a Rubénes en nuestra vida. Porque el diablo quiere destruirnos, quiere desanimarnos, quiere matarnos, quiere frustrar nuestra fe, pero siempre hay algún Rubén, sea un Rubén cristiano o un Rubén no cristiano. Pero siempre pone a alguien que frena el plan de destrucción del diablo. Pues te voy a decir una cosa, Dios no va a permitir que te vayas de la tierra sin cumplir tu llamado. Excepto si evidentemente te tiras como el del chiste, que Dios manda un helicóptero, manda un barco, manda de todo y no haces uso de ello, pues evidentemente se te acabará el tiempo. Pero Dios es generoso. Es como los 40 años en el desierto que le tiran. ¿Por qué 40 años en el desierto? Pudiendo haber ido en línea recta y terminaban antes. Porque era una forma de Dios demostrar su misericordia. Porque durante esos 40 años hubo muchas veces que el pueblo de Israel desobedeció a Dios, falló a Dios, dio la espalda a Dios, fue probada su fe y Dios demostró una y otra vez, hasta que vieron la tierra prometida. Y Dios a veces permite eso, pero cuando se termina el tiempo, se terminó el tiempo. Y a veces si tienes claro hacia dónde Dios te ha llamado, si tienes claro lo que tienes que hacer, hazlo. No des vueltas. ¿Cómo se dice? No gastes el tiempo. Y hay veces que nosotros también Dios nos usa como Rubénes. De que a veces viene alguien abatido y dolido y mal y desanimado en su fe y Dios te utiliza para darle un versículo, una palabra ánimo, una oración. O cuando nosotros evangelizamos, quizá la persona no llega a la iglesia, pero a lo mejor tu mensaje frena su camino de destrucción, le hace recapacitar, le hace volverse al Señor. También en este capítulo vemos que sus hermanos le venden a unos mercaderes, ¿vale? Dicen, bueno, Rubén, vale, no lo matamos, pero lo vamos a meter en esa cisterna y no lo vamos a tocar. Rubén se va y cuando vuelve Rubén, ¿dónde está nuestro hermano? ¿Qué habéis hecho con él, con el joven? Dicen, no, pues lo hemos vendido. Y bueno, ¿y qué vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir ahora a nuestro padre? Y ahí ya entra otro pecado más de estos hermanos, la mentira, el engaño. Cogen las vestiduras de José, las manchan de sangre y le dicen a su padre que José ha muerto, traen tristeza al corazón de su padre. Y José pues va a Egipto y pasa un periodo hasta que llega a Egipto. Y en ese periodo yo creo que José también tiene tiempos de lamentos con el Señor y de oraciones con el Señor. Porque hasta aquí no vemos en ningún momento y el Señor estaba con José. Y el Señor le guardó en el pozo. Y el Señor le guardó de que sus hermanos le matasen. Pero ahora en Génesis 39, del 1 al 6, cuando los mercaderes llegan, se lo venden al jefe de la guardia de Egipto.
Dice, en el versículo 1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, es decir, no un cualquiera, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, ¿qué dice? Estaba con José. Dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Los egipcios no era que tenían muchos dioses? ¿Y que hacían muchos ritos? ¿Sí? ¿Y cómo este hombre se puede dar cuenta de que Jehová estaba con él? Pues por su testimonio, por su integridad, por su obediencia, por su corazón blando. Aquí todavía José no había demostrado su sabiduría, su discernimiento espiritual, que lo vamos a ver después. Acordaos que en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo sobre las personas, sino que eran momentos en los que Dios estaba sobre la persona, no en la persona. Dice en el 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, ¿qué dice? Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿A causa de que el egipcio buscaba a Dios? ¿A causa de que el egipcio dejó sus ídolos? ¿De que se fue con los hebreos? No. Estamos hablando en una casa donde había mucha idolatría, en un contexto de mucha idolatría. Dios bendijo esa casa porque había un hijo de Dios ahí, solo por estar. Y tú tienes que creerte que cuando tú vas a tu trabajo o estás con tu familia no cristiana, tú eres un José. Tú estás para dar luz. Tú vas a ser promovido en tu trabajo. Quizás te van a decir, bueno, te vamos a dar un suplemento más. ¿Pero por qué? Por ser un hijo de Dios y dar la talla. Por ser de testimonio. Hay en sitios que a veces tú no entiendes. Dices, bueno, yo he entrado... Yo en el sitio que estoy, pues me ha pasado algo parecido. Antes que yo había como 2 o 3 personas que estuvieron en el puesto y los tuvieron que despedir porque no funcionaba la cosa. Y el caso es que a mí me han ido dando más tareas que a las personas anteriores. Y yo a veces con mi compañero se lo comento, digo, ¿y esto? Dice, no, eso es nuevo, eso nunca se lo ha dado a nadie, eso tampoco, y eso tampoco. Y yo no lo digo para gloriarme y que me aplaudéis, no, lo digo como testimonio, porque esta historia me habla a mí de esto, de que si uno es un hijo de Dios, cumple los mandamientos de Dios, es íntegro, dice la verdad, es transparente, es honrado. Las personas que están por encima nuestro se dan cuenta de eso. Nuestros compañeros se dan cuenta de eso. Evidentemente eso también trae celos y trae conflictos, por supuesto, porque va a haber gente que dice, bueno, y este que acaba de entrar que tiene no sé qué y que no sé cuánto. Por supuesto. Pero ahí ya Dios se va a encargar de hacer justicia. Dice, y la bendición de Jehová está sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Es decir, era guapo, era puesto, y a lo encima hacía todas las cosas, pues que todos seamos igual, ¿no? Pero lo importante de esta historia es eso. Pasó de estar 18 años, no sé cuánto tardaría en llegar a Egipto, pero 17, 18 más lo que tardó en llegar a Egipto y en estar en casa de Faraón y demostrar lo que valía, ponle, 19 años. Pero todos esos 19 años siendo maltratado, abucheneado por sus hermanos, solo reconocido por su padre, que él pensaría, bueno, claro, mi padre dice que soy guapo porque soy hijo de mi padre. Claro, es que pues me deja cuidar de las ovejas porque soy hijo de mi padre, claro. Pero aquí José se está dando cuenta de que había alguien por encima de él. Por eso digo que en el desierto tuvo que pasar algo para que Jehová estuviera con José. No sé si sería su clamor en el desierto, su sufrimiento, su oración, de decir, Señor, ¿hasta cuándo? Y muchas veces en nuestra vida cristiana pasamos mini desiertos,
donde Dios prueba nuestra fe, pero donde salimos fortalecidos y preparados para lo que viene. Y aquí José estaba empezando a ser sanado de su corazón. No estás en esta posición por ser hijo de tu padre. Estás aquí porque eres un hijo de Dios y yo quiero que estés aquí. Y por eso José fue prosperado. Amén. Ahí después tiene el encuentro con la mujer de Potifar, que se va a Potifar de la casa y bueno, esta mujer pues le incita a que se acueste con ella varias veces. José se niega, se hace el tonto, sigue con sus tareas hasta que un día esta mujer encuentra la oportunidad de asear, tirar de sus vestiduras. Entonces José se queda desnudo, sale corriendo y esta mujer miente. Dice, no, pues salió corriendo cuando yo estaba gritando y tal, y aquí tengo sus vestiduras. Y las dejó ahí para que llegara Potifar. Potifar pues se entristeció, evidentemente iba a hacer más caso a su mujer que a un empleado y le manda a la cárcel. Entonces otra vez José pasa de estar en lo más alto, haber conseguido un logro, ser reconocido, a de repente su testimonio, su llamado, todas las cosas, ¡pum!, a la cárcel. Y muchas veces en nuestra vida cristiana pasa lo mismo. A veces son cosas externas o a veces por nuestro propio pecado entramos en un punto de cárcel, en un bajón. Pero esos bajones Dios los da vuelta muchas veces. Dice ahí en el versículo 20, y dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. O sea, no le puso en cualquier cárcel. Dice, y estuvo allí en la cárcel. Pero, ¿qué dice en el 21? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José, ¿qué dice? ¿Le dio comida extra? ¿Le dio una cama mejor? No, le puso responsabilidades. Dice que había en aquella prisión y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Sin rechistar, sin quejarse, todo lo que había que hacer, lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La clave es hacer las cosas en obediencia. Cuando uno se alinea al consejo, se alinea a las cosas de Dios, busca el ir en pos de tu llamado, uno lucha y aun cuando vienen las pruebas y las circunstancias, uno permanece siendo fiel a Dios, fiel a sus principios, Dios extiende su misericordia. Y aún esa situación que está siendo difícil, a lo mejor es una situación en el trabajo, es una situación con tus hijos, es una situación familiar, es una situación apretada económica, pero cuando tú sigues fiel a Dios, Dios extiende su misericordia. Y ves las manos de Dios. A veces Dios tiene que apretarnos un poco las tuercas para que podamos dejarle que Él haga algo. Porque en esta sociedad que tenemos coche, tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos buena comida, tenemos Día, Lidl, Mercadona, todo lo que queramos, ¿verdad? Necesitamos a veces un apretón de tuercas para decir, bueno, Señor, ¿y ahora qué? Pues si no, ¿cómo vas a hablar de un Dios que no conoces? La única forma de conocer a Dios es en lo sobrenatural. Realmente el cristiano crece más cuando está apretado que cuando no está apretado. Lamentablemente. O era como esas situaciones del pueblo de Israel, hasta que no eran probados y perseguidos o amenazados, no hay que decir, el Señor, líbranos, sálvanos, Señor, te necesitamos. Y así es muchas veces nuestra vida, el decir, Señor, bueno, he estado ahí en esta situación, pero aún así, con todo mi alma te alabará. Como habla Salmos es continuamente el salmista estaba siendo perseguido, presionado, pero continuamente le da la alabanza a Dios. Con todo te alabaré, con arpa te alabaré, con todo lo que sea te alabaré, con mi canto te alabaré. Alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque Dios siempre, cuando estás ahí en la prueba, es cuando te acuerdas las otras veces que Dios te ha sacado y dices, bueno, pues Dios nos va a volver a sacar.
Y yo lo he experimentado en mi vida. Sales del bache, dices, ay, qué bendición, estamos a gusto, ahora va todo perfecto, y de repente, ¡pum! Tú, bueno, Señor, nos vas a sacar. Porque hay también un Satanás que está ahí continuamente. Venga, vamos a desanimar a este cristiano. Ahora que quiere ir a los ensayos, vamos a hacer que le pongan un trabajo extra los miércoles. Venga, ahora que quieres ir al estudio, vas a perder el autobús. Y a veces dices tú, es una casualidad. No, hay alguien interesado que no quiere que conozcas de Dios. Bueno, ahí pasa algo extraordinario en la cárcel. Dice en el versículo 8 del siguiente capítulo: dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Es decir, qué curioso, este hombre tendría ya un conocimiento increíble de Dios, porque diría, pues cuéntame el sueño. Cuéntame el sueño y sacamos la enseñanza, a ver qué pasa. Y Dios le dio la revelación. Entonces, estos hombres eran el copero y el panadero. Al copero, el sueño es que vuelve a la presencia de Faraón, al panadero que le van a cortar la cabeza. Y José le dice, bueno, ahora que os he dicho el sueño, cuando estéis delante de Faraón, acordaros de mí para que me saquen de aquí, ¿no? Entonces, pasaron 2 años tras que el copero está delante de la presencia de Faraón, que el copero le dice, pues hay un tal hebreo ahí en la cárcel que me dio la interpretación del sueño cuando usted me trajo aquí a su presencia, fue José el que contó el sueño, entonces igual sigue ahí en la cárcel, igual sigue ahí después de 2 años, porque las cárceles de esa época no eran como las de ahora que tienen tele y todas esas cosas, sino eran cárcel, o sea, mal. Pero aún así Jehová estaba ahí cuidando de José. Entonces Faraón le vuelve a llamar y le dice, oye, me han dicho que tú sabes interpretar sueños, este es mi sueño, ¿qué interpretas? Y Faraón ya había intentado con todos. Pasa lo mismo que luego pasa con Moisés, que los adivinos, los brujos y todos los genios de Egipto no lograron interpretar el sueño, pero en cambio José sí. Y hay momentos en los que hay a veces que uno tiene un don continuamente y hay otros momentos donde Dios nos usa puntualmente. Pero yo estoy convencido que José tenía ese don de interpretar sueños, porque ya no es solo con el copero y con el panadero, sino también con el faraón. Y por cómo le contesta al copero, ya tenía experiencia de, bueno, si yo se lo pido a Dios, Él me lo puede dar. O sea, así de tranquilo se lo dijo. Y Jesús nos lo dijo, pedidle al Padre todo en mi nombre y os será dado. Y muchas veces no nos lo da Dios las cosas porque nos falta lo sobrenatural. Entonces, bueno, haciendo resumen la historia, Faraón dice, bueno, pues ya que tú has interpretado el sueño de que vamos a tener tantos años de sequía y tantos años de prosperidad y que usemos los años de prosperidad para el tiempo de sequía, ¿por qué no te encargas tú? Y entonces ahí viene el Génesis 41, 37, que es otro punto. Ya estoy llegando al final. 41, 37. ¿Estáis bien? ¿Sí? Vale. Dice, en Génesis 41, 37, dice, el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, a quien este Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No ha entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea, ¡pum! O sea, ni los hijos de Faraón. Se salta todo el mundo y dice, tú vas a ser mi mano derecha, ya que el Espíritu de Dios está sobre ti, ya que ninguno de nuestros dioses, fijaros, Faraón, que se supone que en los egipcios pensaban que Faraón era el dios de los dioses. ¿Sí? Y reconoce a nuestro Dios en un jovencito que, bueno, no sé cuántos años tendría ahí José, pero dice, bueno, ya que tú eres más sabio que todos los que están aquí, ya que tú has demostrado que el Espíritu de Dios es más fuerte que todos los que están aquí, dice, tú vas a gobernar. Y Dios a veces nos sorprende con esas cosas. Quizás no vamos a ser presidente del gobierno, ¿verdad? Pero en nuestro
punto o círculo de influencia Dios nos puede promover en el momento justo. Y en esta parte de la predicación, en todo lo que hemos estado viendo, quizás tú te has identificado, pues yo estoy en la cárcel, pues yo todavía me están poniendo las túnicas, pues yo todavía me están traicionando con los hermanos de José, bueno, pues yo es que acabo de ser rescatado de Rubén porque está a punto de quitarme la vida. Tú tienes que identificarte en qué parte de la historia, pero lo que Dios quiere es que llegues a ser gobernador. Y ser gobernador es ser una persona íntegra. Ya no te hablo en tu responsabilidad de trabajo o en tu familia. Te hablo de ser una persona referente, un seguidor de Jesús impoluto, intachable. Como habla ahí en la Biblia, en la parte en la que se habla de los requisitos de los obreros, de los que sirven en la iglesia, que tenemos que tener un testimonio intachable. Nombra ahí un montón de cosas: no ser dado al vino, ser santo, ser buen responsable en tu casa. Habla de un montón de historias que, vale, siempre lo pensamos para los obispos o para los encargados de la iglesia, pero realmente para todo cristiano debería ser ese requisito, porque es ser intachable. Génesis 41-42 dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Es decir, yo creo que todos los del equipo de Faraón tenían que tener una envidia a José. Bárbara, increíble. Pero así es Dios. Dios, cuando ve que somos idóneos, le da igual tu condición, le da igual tu pasado, le da igual tus pecados. Él te hace limpio, te pone la mejor túnica, te pone el anillo. Esto es si os fijáis luego, Jesús recalca esta misma historia, pero con el hijo pródigo. Porque es lo mismo, al hijo pródigo también el padre le pone un anillo, le pone las mejores ropas y le reconoce y le pone otra vez en la casa. Y Dios muchas veces hace esto. Lo que ves que a veces nosotros, pues como se nos viene en grande, a veces desistimos o no queremos llegar a ese punto porque sabemos lo que significa. Porque luego vemos también otra vez que José más adelante tiene ese problema con sus hermanos. En el Génesis 45:5 dice: ahora pues, le dice a sus hermanos, no os entristezcáis ni os pese de hambre ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa e id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y el padre no se lo cree cuando los hijos llegan a dar este mensaje, hasta que suceden ciertas cosas que lo podéis leer ahí, por no extenderme más. Pero hay una restauración. Después de muchos años, esas personas que le hicieron la vida imposible, esas situaciones difíciles que José lo ve, José entiende cuál era el plan de Dios. Porque no les culpa a los hermanos. Fuisteis unos sinvergüenzas cuando me vendisteis. ¿Qué hacéis aquí? Al contrario, dice: bendito el momento en el que me vendisteis. No lo dice así, ¿no? Pero los hermanos se quedarían diciendo: ¿y este loco qué le ha pasado aquí en Egipto? ¿Le han lavado la cabeza? ¿No se acuerda que nosotros fuimos el que le hicimos todo el lío? Pero porque José entiende que era parte del plan de Dios para llegar al propósito de Dios. Y en nuestra vida hay situaciones que uno no la entiende. Y dices: bueno, ¿y cómo me ha podido pasar esto? ¿Y por qué, Señor, mandas esto ahora? ¿Y por qué lo otro? Pero cuando pasan los años y miras atrás, dices: bueno, ahora lo entiendo.
Yo muchas veces, sobre todo cuando me toca compartir en la iglesia o en la célula, me doy cuenta de que hay muchas cosas en mi vida que Dios las ha permitido, que han sido dolorosas, pero para poder dar testimonio, poder entender a la persona, poder aconsejar, poder tener sabiduría. José no podía ser igual de sabio si no hubiera pasado todas las cosas. Si no hubiera tenido la escuela de gobierno en casa de Faraón, si no hubiera tenido la escuela de gobierno en la cárcel, si no hubiera tenido los sueños que tuvo para poder interpretar el de Faraón, y al final analizas toda la vida de José y dices, toda su vida preparándose para su llamado. Igual que los 31 o 30 o 31 años de la vida de Jesús. Dices tú, ¿y qué hizo Jesús en toda su niñez? Vale, nos cuentan solo la historia de que estuvo ahí hablando en el templo, pero ¿y todo lo que pasó antes? Era parte de la preparación de su llamado. Igual que Josué, todo el tiempo que estuvo al lado de Moisés era la preparación para poder llevar una conquista en la tierra prometida. Y muchas veces cuando tú estás en este punto de tu vida, no entiendes de que todo lo anterior tenía un sentido para que estuvieras en ese punto. Y cuando entiendes eso, tu confianza está puesta en Dios, porque sabes que todo lo que va a venir es parte del proceso de Dios. Pero requiere tomar acciones. La palabra profética y las promesas que Dios nos da no son para que te quedes quieto. Y a veces tomar acciones no quiere decir de que, bueno, te vas a ir de misionero, venga, me voy yo solo a Ecuador a probar a ver qué hay. Que nunca he estado, pero estaría bien estar algún día. No es eso, es empezar a orar y decir, bueno, Señor, muéstrame, ¿qué quieres que haga? Tú me estás hablando de esto, pero ¿qué quieres que haga? O tenemos tantas sillas vacías, ¿qué quieres que hagamos como iglesia? Porque José dice, el Señor estaba con él, pero ¿qué te crees? ¿Que el Señor no le hablaba a José? No tendría momento de decirle, tranquilo José, esto es solo un tiempo, vas a salir. O Josué cuando tiene que enfrentar ese reto de llevar todo un pueblo a una conquista, estaría diciendo, Señor, ¿y qué estrategia vamos a usar? Ni siquiera nunca he llevado un ejército. O ese momento de Gedeón cuando tiene que destruir a los madianitas, Señor, si soy el más pequeño de mi casa, ¿por qué me buscas a mí? Busca a otro. O el mismo Jesús, Señor, haz que pase de mí este cáliz, no quiero ir ahí. Pero hay momentos que tienes que empoderarte de la armadura, del ropaje que Dios te ha puesto y decir, Señor, voy adelante, voy a tomar decisiones, quiero llegar a ser gobernador. Pero el pagar el precio de ser gobernador hay que pagarlo. El ser cristiano no es algo regalado de venirnos, sentarnos aquí y estar fresquitos, escuchar una predicación y el resto de la semana hacer cualquier cosa. Se trata de que seas gobernador aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Que quieres responsabilidades en la iglesia? Demuestra con tus testimonios. El otro día un jovencito se lo decía. Digo, si quieres estar en el ministerio de multimedia, tienes que ser fiel en tus estudios, ser esforzado, ser honrado, obedecer a tus padres, porque es así. No puedes esperar tener responsabilidades y ser reconocido en la iglesia si fuera eres un don nadie, con perdón. Don nadie en el sentido de que haces lo mismo que todos los demás. El ser gobernador es estar visible. Le pusieron ropaje, dice la Biblia, no lo he leído yo así exagerándolo, dice ropas de lino finísimo. Es decir, no ropa gruesa, no ropa cualquiera, hecha así con un trapo. Y Dios es así, eres su hijo especial, favorito. Te ha puesto ropas, quiere que llegues a ser gobernador. Él sabe lo que hay, porque Dios sabe lo que hay, lo que te queda por vida, pero Él quiere que seas gobernador. Ponte de pie, no sé si pueden subir los músicos, los que haya. Son muchas enseñanzas, realmente a lo mejor esto hubiera sido para darlo en 2 sesiones o 3, porque realmente hay partes de la historia que no las hemos analizado. Pero ¿en qué parte estás tú de la historia? Quizás estás en la cárcel, quizás estás en el punto de que el Padre te está poniendo las vestiduras, quizás estás en el momento de que dices, bueno, estoy haciendo mi llamado, pero tengo gente que no quiere que lo haga, que hay gente que está celosa, porque hay muchas veces que no nos atrevemos a hacer cosas en la iglesia. ¿Y qué dirá Pepito si yo nunca he hecho esto? ¿Y qué va a decir no sé quién? Pero si tú crees que el Señor está contigo, no sé si se me puede bajar un poquito, si tú crees que el Señor está contigo como estaba con José, no hay nada que te va a parar. Puedes estar en la cárcel frustrado, pero es decir, Señor, mientras que esté en la cárcel, quiero
estar sirviéndote, quiero estar haciendo las cosas bien. Quizás es un trabajo en el que quieres que el Señor te saque y que te mueva a otro sitio. Quizás es una situación de familia que te tiene agobiado, frustrado y detenido. Pero hay que avanzar, hermano. Hay que confiar que eso que estás viviendo es solo una etapa, es solo un tiempo. Si hay promesas, hay palabras que Dios ha puesto en tu corazón, agárralas ahora. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y empieza a recordar las palabras que te haya dado. Quizás llevas pocos días aquí con nosotros. Quizás estás en ese punto en el que viene el Señor y te pone ese ropaje especial y te está llenando de dones y de talentos y capacitándote. Pero igualmente hay que tomar la decisión de decir: Señor, heme aquí, da igual que me estén criticando, da igual que me estén juzgando, da igual que haya esta circunstancia en mi vida, aún así con todo te serviré, Señor. Aún así quiero promocionar, Señor, aún así quiero ir al siguiente punto, Señor. Quizás hay áreas que ves que falta ayuda en la iglesia. Atrévete a meterte, atrévete a decir: pastor, me gustaría, no lo he hecho nunca he estado con niños, pero me gustaría, no he cantado en mi vida, pero me gustaría saber si valgo o no valgo. No he limpiado un baño, ni siquiera los de mi casa, pero me gustaría aprender a limpiar baños, me gustaría aprender a poner sillas, a preparar tartas para los domingos, lo que sea. Porque, hermanos, somos una familia. En la familia cada uno tiene una función. Eso es como en la historia de Nehemías, que estaban reconstruyendo el muro por familias. Uno traía el cemento, uno ponía el ladrillo, uno traía el agua, otro estaba con la espada ahí defendiendo. Y ahora que entramos a punto de entrar al mes de septiembre, de empezar nuestro curso, de empezar el ritmo laboral, el ritmo de estudiar, nosotros como iglesia también tenemos que empezar nuestro ritmo de iglesia, de extender, de que otros conozcan del Señor. Y eso implica ser gobernador en tu trabajo, gobernador en tu familia, gobernador en tu lugar de responsabilidad de la iglesia. Estamos hablando de empezar a delegar responsabilidades en la iglesia. ¿Quieres ser tú uno de esos gobernadores? ¿Uno de esas personas que sirvan, que lleven, que ayuden a otros? Pues hay que alinearse y decirle: Señor, heme aquí, no tengo temor a donde tú me lleves, Señor. Tú me dijiste que ibas a usarme en las naciones, pues empieza a orar, a prepararte, Señor. Tú me ibas a usar en la iglesia, me dijiste, pero yo lo dejé, lo aparté, porque a veces nos asusta tanto el llamado de Dios que lo dejamos ahí. No, eso es para otro. No, eso ya tendré tiempo. Ya cuando sea mayor, ya cuando sea adulto, ya cuando tenga madurez, ya cuando me sepa toda la Biblia, ya cuando haya hecho todo el SEA. No, hay cosas que puedes hacer desde ahora. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Oh Ramashakatara Masandara. Oh Ramashatara. Empieza a hablar en lenguas, empieza a orar, a abrir tu espíritu. Él está aquí, Él está aquí. Sharamashakatara Masandara Talamas. Si necesitas oración, ven al frente. Si eres de los que está en la cárcel y no sabes cuándo vas a salir, no sabes qué hacer, sal al frente. Si eres de los que te sientes traicionado, te sientes criticado, sal al frente. Si estás en algún punto de esta historia y quieres que oremos por algo, sal al frente. Como símbolo, como hizo José, que le dijo al Padre: heme aquí. Heme aquí. Heme aquí, Señor, para lo que tú quieras, donde tú quieras, cuando tú quieras. Oh Espíritu Santo, Él está aquí, no tengas vergüenza. No tengas vergüenza. Oh Ramashere Narala Masandara Lamashanda. Oh Randala Mashandara Naramasandra. Oh Randala Mashandara Lamasandara. Oh, santo eres tú, santo eres tú. Oh Ramashakata Lamasandra. Más, yo sé que hay más. Oh Ramashakatara Lamasandara Talamasandra. Oh Rabashakatara Lamasandara Talamasandra. Oh Ramashandara Talamakandara Talamasandra. Más. Oh Rabashakatara Lamasandara Talamasandra. Oh Rabashakatara Lamasandara Talamasandra. Oh Shatara Lamasandara.